Vamos a continuar con el tema de ayer. Listo, entonces ayer nos quedamos en el tema de suelos, cerrar la parte de compactación. Voy a compartir de ayer vimos parte de suelo, lo que son los mejoramientos, y nos quedamos viendo el tema de compactación, ¿no? ¿Qué significa la compactación? Los métodos que para el caso de pavimentos empleamos el producto modificado. Hay una norma ya desde el año 2012 donde el cual, si bien aquí nosotros vemos, dame un momentito, si nosotros, bien en este método nos habla pues de 20% y 30%, en la STM ya se modificó, ¿no? Esto en el 25% y 35%. Todos estos valores se han modificado, pero maneja con estos valores. ¿Cómo se maneja? Bueno, la importancia del mismo radica, como lo indicamos ayer, es reducimos los vacíos. Bueno, entonces hablábamos pues que el objetivo de la compactación es reducir los vacíos, incrementar la densidad, y esa densidad seca del suelo, al incrementarse, va a repercutir en la resistencia, ¿no? En el CBR. Básicamente hacemos 4 puntos, y ojo, es 4 puntos, ¿no? 2 puntos antes y 2 puntos después del óptimo. Y con eso determinamos la máxima densidad seca y el óptimo contenido de humedad. Y la curva de saturación o cero vacíos viene a ser pues el control de calidad del ensayo, que muchos omiten. Cuando uno identifica, y aquí para entender estos valores, porque a veces se piensa pues que cómo vamos a entender estos parámetros, ¿no? Y este valor va a estar en función, del tipo de suelo. Por ejemplo, cuando hablamos de 5.4% de óptimo contenido de humedad, estamos hablando pues de un suelo granular gravoso, 1A1A0, 1A1B0, que tienen bajo porcentaje de finos y por lo tanto su óptimo contenido de humedad va a estar en este rango, ¿no? Vamos pues de 4 hasta 6, 7%. En cambio, cuando hablamos de arenas, podemos tener un rango pues de 6, 8%. Y, y si hablamos de suelos finos como arcillas, podemos estar pues en un rango de 14, 16, 17% de humedad. Entonces, este es un valor que ¿por qué les indico, les menciono? Para que ustedes puedan evaluar, dependiendo de la clasificación del suelo, si el óptimo contenido de humedad reportado es correcto, ¿no? O es coherente con el tipo de material. Similar sucede con la máxima densidad seca. Cuando hablamos de la máxima densidad seca, por ejemplo, hablamos de valores desde 2.1 hasta 2.3 gramos por centímetro cúbico. Estamos hablando de suelos pues A1A, A1B, suelos gravosos, ¿no? Suelos granulares gravosos. En cambio, si hablamos pues de 1.8 hasta entre 1.9 a 2.1, estamos hablando de arenas. Y si hablamos pues de un rango de 1.7 hasta 1.9, estamos hablando de suelos finos. Entonces, ahí es normalmente eso no está establecido, ya lo conocemos por las estadísticas, ¿no? Los diversos ensayos que se realizan, y conocemos pues si los resultados son coherentes o no. Y nosotros siempre, ¿no?, debemos verificar el mismo. Bien, ahora, si bien hemos visto la parte del ensayo, pero vamos a entrar aquí a un punto que nos interesa bastante. Ya más adelante les voy a mostrar por qué. ¿Cuáles son los factores que van a incidir en la compactación? Y uno de esos factores es el tipo del suelo. ¿Y por qué nos enfocamos en el tipo del suelo? Porque va a incidir en la forma de la curva. Aquí tenemos varias curvas, varias formas de curva, pero estos van variando dependiendo del tipo de suelo. ¿Okay? Recuerden, si en el gráfico anterior que pusimos 2 puntos antes o 2 puntos después del óptimo contenido de humedad,
obtener, cuando se hace el ensayo producto modificado, es justamente para poder graficar correctamente. Muchas veces lo que sucede es, por ejemplo, ven, esta de aquí es una arena, y lo que pasa a veces es pues que en estas, vamos a poner un color más fuerte, lo que pasa es en estas muchas veces lo dejan pues, ¿no? Tres a un lado y recién una, en la rama seca tres y en la rama húmeda queda uno. Entonces esto está mal, ¿no? Es un error frecuente que se realiza. Lo ideal es, muy bien, tener dos, ¿no? En la rama seca y dos en la rama húmeda, para hacer un adecuado gráfico. Aquí, por ejemplo, nosotros vemos pues que el de la forma parabólica siempre va a ser la arcilla limosa, esta otra forma, un limo arenoso, esta que empieza primero, pues, como vemos aquí, a reducirse la densidad, ¿no? Empezamos a adicionar agua y se reduce, y de ahí recién aumenta. Eso es para el caso de arenas bien gradadas, ¿sí? Y para arenas mal graduadas vamos a tener esta forma de curva, ¿no? Entonces, eso es una forma, ¿ya? Esa es otra forma de ir verificando, pues, el nivel de la calidad de nuestros resultados que se obtiene, porque muchas veces los técnicos, sucede así, le dicen, no, ingeniero, eso es lo que me sale, ¿ya? Eso es lo que me sale. Entonces, por eso es prudente, y una recomendación que siempre doy es, tratemos de familiarizarnos, ¿no? Con los ensayos, que evaluar, hacer tu inspección al laboratorio, cómo están, que ejecuten el ensayo en tu presencia, que los datos, tú mismo también tomas los datos o una copia del mismo, o hoy en día ya pues tomas fotos, ¿no? Y después pueden contrastar cómo está saliendo la gráfica respecto al tipo de material. Y ello pues les va a permitir, ¿no? Que, oiga, porque a veces tengo valores extraños también cuando salen los grados de compactación. Vamos a ver aquí los equipos de compactación. Ya vamos a hablar de rodillo liso vibratorio para suelos granulares, el rodillo pata de cabra larga o corta para suelos arcillosos, el compactador neumático que generalmente lo usamos para las capas de en una carpeta asfáltica o recubrimientos bituminosos delgados, pero aquí nos vamos a centrar. Este es otro punto que tenemos muchos problemas, y es cuáles son las consideraciones que debemos tener cuando ejecutamos la compactación en campo. Muchas veces, tu capataz, ¿no? Es ingeniero, ¿qué me va a decir? Yo ya tengo 30 años haciendo esto y, oiga, pero falta humedad. No se preocupe, ingeniero. ¿Qué falta humedad, ingeniero? Oye, no, pero en el ensayo y la teoría me dice así, que tengo que tener cuidado. No, ingeniero, son tonterías, ¿no? Usted no sabe, escuchen. Le damos más pasadas a rodillo y va a ver que superamos el tema de la densidad y que el agua lo manejamos. Les menciono esto porque es un tema recurrente, y muchas veces los ingenieros se quedan callados. Aquí vamos a mostrar lo siguiente. En las abscisas tengo el número de pasadas de rodillo, y en las ordenadas tenemos la densidad seca. Tenemos la densidad seca. Está muy bien arrolladito ahí en su cama. ¿Ya? Entonces, eh, estas dos curvas, corresponden al mismo tipo de suelo. Es una arcilla limosa, en este ejemplo. Pero lo que diferencia a cada curva que vamos a ver es pues el tipo de material, perdón, el contenido de humedad, ¿ya? Eso es lo que le va a diferenciar a cada uno, el contenido de humedad. Vamos a ver aquí, ojo, esto es fácil de replicar en campo, ¿no? Como ustedes lo ven aquí. Vamos a empezar, por ejemplo, con la que tiene menos contenido de humedad. Empezamos 2 pasadas, 3 pasadas, ¿no? 5, 6, 7, 8 pasadas, se incrementa significativamente la densidad seca. 9, 10 pasadas, y después de 10 pasadas vemos pues ya que la densidad seca no varía significativamente. Llegamos a 24 pasadas, 32 pasadas. La densidad seca, pues si en 10 casi teníamos 16 kilómetros por metro cúbico, en 32 pasadas, pues apenas tenemos 16.5 kilómetros por metro
cúbico, ¿no? Ve pues que no ha habido mayor variación. Vamos a ver ahora con la segunda, que tiene un mayor óptimo, un mayor contenido de humedad, y vemos, ¿no? 4 pasadas, 6 pasadas, llegamos a 8 pasadas, 10 pasadas, y de ahí vemos pues que si en 10 pasadas prácticamente estamos en casi 16,8, llegamos pues hasta 17,5 en 32 pasadas. Como vemos, el, la energía, darle más pasadas con el rodillo en campo a una capa, ya sea de la subrasante o las capas granulares, no implica que podamos a superar la falencia o el déficit de humedad. Uno de los aspectos que hay que tener en cuenta en campo es, uno, el clima, ¿no? Si estamos en una época o estamos a temperaturas pues más de 20 grados centígrados, 22, 25, sabemos que el agua se va a evaporar, ¿no? Incluso si hay vientos, también la volatilidad, ¿ok? Entonces siempre tratamos de dar un óptimo contenido, perdón, la humedad que le damos al material a compactar, generalmente, ¿no? Le damos sobre el óptimo para justamente superar esto de que se seque mientras homogenizamos el material. Entonces, son pautas de proceso constructivo, ojos, pero buscando el rango. A ver, cuando hablamos de rango, normalmente decimos, ¿no? El óptimo contenido de humedad salió, lo voy a poner aquí, óptimo contenido de humedad salió, como en el ejemplo, ya, igual a 5,4%. Ah, muy bien. La norma para nivel de subrasante me dices que puede estar en más menos 2. Ah, muy bien. ¿Qué significa más menos 2%? Significa que el mínimo va a ser 3,4, ¿no? ¿Ya? Y el máximo, y el máximo va a ser 7,4%. Ah, muy bien, entonces 3,4, voy a estar contento que me salió 3,6. Sí, estás cumpliendo, pero el gran problema que vas a tener es que cuando termine de homogenizar el material, es probable, y es muy probable, que estés por debajo de la tolerancia. Entonces, de preferencia, si es un 5,4, ¿y esto en qué momento lo definimos? Lo definimos en el tramo de prueba. Entonces, si estás en 5,4, tratas en el tramo de prueba con tu camión cisterna que tienes, ¿no? Y la velocidad que apliques, la longitud que vayas a definir, ¿no? Tratarlo pues de darle un 6% para siempre tratar de no estar por debajo del óptimo y reducir, evitar el tema del secado. Ah, si se riega con cisterna o se lava, ya. Primero, el óptimo contenido, tenemos el ensayo del Speedy para medirlo, ¿sí? Pero el ensayo del Speedy, ahorita vamos a mostrar la norma, generalmente es para, medal para las arenas. Ahorita los voy a mostrar, ¿ya? Y en el tema, ya para el cálculo del agua, con el cisterna, primero tengo que saber cuántos galones tengo en mi tanque cisterna. ¿Sí? En cuántos galones, y para definir esto siempre es el tramo de prueba. Uno de los grandes errores es que no hacen el tramo de prueba. Entonces yo tengo una longitud determinada, 200 metros, 300 metros, ¿sí? 200 metros, 300 metros, puedo tenerlo. $200. Tengo el ancho, ¿no? Que se va a aplicar. A ver, vamos a poner que va a ser 6 metros, por ejemplo. Y el espesor que requerimos, ¿no? Recuerden que en campo normalmente no ponemos, antes de compactar, el factor de esponjamiento generalmente es de 1,3 para los materiales granulares, ¿no? También en el caso de suelos finos, 1,3. Y si es 15 centímetros por 1,3 es el espesor que colocamos, ¿no? Entonces con eso ya tengo el volumen, y con el óptimo contenido lo transformo a litros, y ahí esto a galones, y al saber cuántos galones necesito, ¿sí? En esa longitud y ancho y espesor, al saber,
verificamos cuántos galones tiene el camión cisterna y con ello lo podemos manejar en 2 o 3 pasadas, ¿no? En esa longitud. Para que después la motoniveladora lo pueda manejar en la homogenización. Aquí les voy a mostrar un video. A ver, déjenme ver para... ¿no? Esto normalmente... Les voy a mostrar un video de... unas imágenes justamente para mostrarles esto de la homogenización, que es un aspecto que muchas veces se escapa, ¿ya? Ahora sí. Sí, ok. Lo vamos a hacer. Vamos a entrar a las hojas de cálculo y ya les voy a pasar una hoja de cálculo para calcular el caudal. Vamos a... Pero el punto es el siguiente, ¿no? Por ejemplo, esta es una base estable, es una base granular estabilizada, ¿no? Pero esto es en planta, pero generalmente no lo hacemos así. Ya esto es una base estabilizada, ¿ok? Y lo homogenizamos en material en planta. ¿Y por qué hacemos, por ejemplo, esto en planta, ¿no? Determinamos el volumen del material en planta, lo mezclamos, por ejemplo, aquí con cemento, le adicionamos agua y luego a campo simplemente vamos, esparcimos y viene la moto y nivela nada más, ¿ya? Y nivela. Esto es así como actualmente se maneja. Y vamos, miren aquí, lo que les mencionaba, cuando se va compactando, vamos regando, ¿ok? Para reducir justamente la pérdida de humedad. Pero para no estar en este plan, ya, siempre le damos sobre el óptimo. Pero aquí les voy a mostrar, temita, que justamente, esta es preparación en planta, y cuando se hace el batido en campo. Y podemos hacer el tema del acorronamiento. Tengo varias técnicas de aquí. Por ejemplo, en esta forma, ¿no? Cuando lo hacemos en el lugar, ¿ya? Acorronamos el material. Aquí está el material acorronado. ¿Sí? Está como un triángulo, no se ve así. Y luego la motoniveladora lo que hace es, me va jalando por capas. ¿Sí? Me va jalando por capas. Y lo que va a suceder es, de ahí va a mí, bueno, aquí va a pisar un camión cisterna 2 pisos. No es el ideal, ¿no? Y él va regando por capas y para lograr la homogenización, ¿no? Esto es un poco más tedioso porque se trata de materiales que tienen un mayor porcentaje de finos que los que normalmente se usan para bases granulares y subbases granulares, ¿ya? Por eso es que cuando les hablé el día de ayer les mencioné sobre capas, bases, el 100% mínimo de gradación, perdón, de grado de compactación era solamente para bases granulares y subbases granulares. Cuando se trata de bases tratadas, como en este caso, los grados de compactación son menores, 98%, 95%. ¿Ok? ¿Y por qué? Justamente porque tienen un mayor porcentaje de finos y el trabajo aquí, en el batido, es mucho mayor, ¿no? Bueno, entonces, un momentito más. Le vamos a pasar, sí, vamos a hacer una hoja de cálculo para que determinar, tenemos cómo calcular el contenido de humedad, ¿sí? La cantidad de agua que se necesita, ¿ya? Ahora, bueno, entonces aquí en primera instancia, uno de los errores frecuentes es decir, ¿no? A ver, el otro punto que tenía aquí era sobre, permítanme, los ensayos para determinar el óptimo contenido de humedad. Es
Vamos a ver aquí en el manual. En el manual de suelos y pavimentos. El ensayo del Speedy. Pero ¿qué sucede? De ahí también vamos a hacer un cálculo de la densidad con el cono. Ya, ok, aquí está. No sé de materiales. Ok. Y para el control de la humedad nos habla del ensayo del Speedy. ¿Ya? Y esto es, lo vemos, tenemos aquí el método nuclear, aquí está, y este es el ensayo, de la norma MTCE 126, que es el método de ensayo del carburo de calcio. Pero este ensayo, vamos a ubicarlo, ¿cuál es su inconveniente? Ya. Si es muy útil en campo, es muy útil. Aquí está. ¿No? El objeto es determinar la humedad de los suelos mediante un medidor de humedad, pero este ensayo solamente se hace a la arena, ¿ya? Solamente a la fracción arenosa. No se le realiza incluido la grava. La cantidad de muestra que empleamos es en promedio de 25 gramos. Si bien nos da un rango de 20 a 26 gramos, ¿ya? Que solamente empleamos la muestra de 25 gramos, que es pequeño, ¿no? Pero nos da un indicativo rápido a nivel de campo sobre la humedad. Pero ¿cuál es el error común? Que lo vamos a ver cuando veamos densidad. Es que este dato no se emplea, ¿ya? No se emplea para hacer el cálculo de la densidad. Muchos agarran y lo utilizan y es otro error para usarlo en la densidad. Si nosotros vemos la norma de el cono de arena, aquí está en el sitio, vamos a ver, aquí está el cono de arena, aquí está el MTC 117, el 117, nos habla pues, vamos a ver, de que no se puede emplear, ¿ya? No se puede emplear la humedad que se determina con el SPID, ¿no? Con el SPID. Normalmente conocemos con ese nombre, ¿no? Pero visto que el nombre correcto es pues de cloruro de calcio. Entonces, he ahí que hay que tener mucho cuidado en usarlo, ese resultado para el tema de calcular la densidad y determinar el grado de compactación. Error frecuente y recurrente en muchas obras. Cuando voy, eso es lo primero que detecto siempre, ¿no? El otro punto es el espesor, ¿no? ¿Qué espesor vamos a colocar? A ver, a nivel de base, su base no hay mucho problema porque lo colocamos, podemos colocarlo en capa de 15 centímetros. A nivel de la corona de un terraplén también, ¿no? Colocamos en capas de 15 centímetros. A nivel de zona de corte, cuando escarificamos y hacemos este proceso, por ejemplo, en zonas de corte podemos hacer acordonamos, ¿no? Y de ahí compactamos para uniformizar.
Pero el problema viene en el cuerpo del terraplén, o la base del terraplén, incluso en los rellenos para mejoramiento del suelo nivel de subrasante. Y es que aquí el tema está, ¿cuál es el espesor máximo que debemos colocar? Las especificaciones técnicas nos establecen que cuando construimos terraplenes, podemos, como máximo, en la base y el cuerpo o rellenos, lo que vamos a hacer es colocar espesores de 30 centímetros como máximo. Pero sucede, y ahora eso es uno de los puntos que vamos a ver hoy justamente para concientizarnos, ¿no? Ver lo que va a suceder si es que no tomamos en cuenta esto. Pero algunos, y ha pasado en nuestro país, ojo, en obras importantes, no estoy hablando de obras chicas, ya que vienen pues nuestros vecinos del sur y les dicen, no, nosotros cuando construimos terraplenes allá pues en espesores de 50, 60 centímetros y no pasa nada y construimos los terraplenes altos pues en un corto plazo, ¿no? Lamentablemente, a veces nuestros ingenieros pues más escuchan al de afuera que el de adentro, que el de casa, ¿no? No, porque parece que fueran de otro planeta, no es así. Después, cuando suceden las fallas, ahí viene el problema, ¿no? Y aquí viene ese punto que les menciono. La verdad que hace más de 10 años nunca no le prestábamos atención a esto, ¿no? Porque pensábamos que ya lo tenían claro, pero como vimos, pues, que en proyectos importantes se empiezan a fallar por este concepto, es donde yo empecé a prestarle bastante incidencia, ¿no? A este tipo de errores. Y aquí viene, vamos a verlo en esta gráfica, las abscisas, tengo la densidad seca, y en las ordenadas la profundidad. Lo que vamos a ver aquí, por ejemplo, es, aquí cada curva es el mismo tipo de suelo, lo que le diferencia a cada curva solamente es el número de pasadas del rodillo. Eso es lo único que le diferencia, ¿ya? Cada curva, el número de pasadas del rodillo. Muy bien, vamos y damos dos pasadas y vamos hasta casi 40 centímetros. Y vemos pues que a partir de ahí, ¿no? La densidad ya no es más, no se incrementa, ¿no? Con sus pasadas, hasta 40 centímetros. Muy bien. De ahí vamos a 5 pasadas. ¿Sí? Y vamos a ver pues que se incrementa, llega hasta 45, ¿no? Perdón, aquí está, vamos a continuar. Se llega hasta casi 40, 43 centímetros. Voy a ponerlo así. ¿Ok? Listo. Vamos a 15 pasadas. Y en 15 pasadas vemos pues que apenas no hemos superado la anterior y vamos a 45 pasadas. Voy a jalarlo desde aquí para que se vea preciso. Y vemos pues que a duras penas, ¿no? Estamos llegando a los 49 centímetros. Miren, 45 pasadas. Viendo el caso anterior que vimos por el tema de humedad y viendo ahora este caso, es técnico y económico darle mayor número de pasadas a darle mayor número de pasadas en la compactación. ¿En qué me va a perjudicar? A ver, si yo soy contratista, ¿en qué me va a perjudicar? Pues me va a perjudicar en el tema de rendimiento, pues, en primera instancia. Uno, costo. Mientras mayor número de pasadas, el costo se incrementa, ¿no? Mayor consumo de combustible, horas máquina, etc. Entonces vemos pues que no es ni rentable ni técnico. Exacto, ¿no? Así es. Entonces, horas máquina, como dicen. Entonces vemos pues que tanto si omites, no tienes en cuenta en consideración el contenido de humedad, no tienes en consideración el espesor a colocar, vas a incrementar, que esto no lo vas a reemplazar con el número de pasadas del rodillo, ¿ya? Más bien es contraproducente. Por ello es que se establece para el caso del cuerpo y del cuerpo de un terraplén, hacerlo en capas de 30 centímetros, y luego a partir de ahí la corona, que son los últimos 30 centímetros, hacerlo en capas de 15 centímetros, y en 6, 7 pasadas ya podemos estar logrando, ¿no? el grado de compactación requerido.
¿Ok? Y eso es la tendencia, ¿no? Normalmente cuando hemos ejecutado, el rango está pues entre 7, cuando es más pesado, a veces en 6, pero el rango está entre 7 a 10 pasadas, ¿ya? Dependiendo también del rodillo, del rodillo, ¿no? Del peso del rodillo también. ¿Sí? Y bueno, entonces vemos pues, ¿qué va a suceder? Y ojo, no se olviden, estos gráficos no se olviden, porque lo vamos a ver. Y recuerden, estamos hablando de compactación. Ayer lo vimos en el tema de granulometría, y ahora van a ver en otras zonas del país qué pasa después. El problema, muchas veces no lo vemos de inmediato. El problema es después. Entró en servicio la carretera y a 3, 4 meses, o estás o al inicio, o durante el proceso, ¿no? Antes de la recepción, se está viendo que está fallando. No es la carpeta asfáltica, ¿no? Y vamos a ver por qué le ponemos bastante incidencia en este aspecto. Bueno, entre los controles tenemos pues el método del cono de arena, el método del cono de hule y el método nuclear. El método del cono de hule no es muy utilizado, no es muy difundido, pero es un ensayo sencillo, sí, pero no muy difundido. El que se va a mantener vigente todavía es el método del cono de arena. El otro que ya está empezando a ser desplazado es el método nuclear, porque para emprender el método nuclear hay que tener autorización del IPEN y hay que estar renovándolo cada 18 meses, ¿no? Entonces, está entrando ahora el LWD, ¿ok? Para el control de compactación. Ya hay una norma mexicana que nos permite ampliar el LWD o deflectómetro de impacto ligero, ¿no? Ya este año se ha dado el año pasado, perdón, la norma mexicana salió como referencia y que también me permite, a diferencia de un método nuclear, el LWD lo puede no hay necesidad de licencia, ¿no? ¿Y por qué les hablaba que el método del cono de arena aún se mantiene vigente? Hay que conocerlo, aprenderlo, porque es el patrón, ¿ya? A veces con el método nuclear me pueden salir densidades altas, y hay que verificarlo, pues, ¿no? Si el equipo está calibrado, si está dando los resultados que corresponden. Entonces, ¿cómo verificamos si mi equipo está calibrado? El ingeniero, ¿tiene su sistema de autocalibración? Sí, pero eso no implica que voy a tener que los resultados sean correctos. Por lo tanto, hay que contrastarlos, ¿no? Y muchas veces, pues, cada 10, 15 puntos se hacen, pues, 3 conos de arena, ¿no? 3 mediciones con cono de arena para ir viendo la variación de las mediciones. ¿Okay? Igual sucede con el LWD. Vamos a ver aquí. Y, bueno, en el cono de arena, ¿cuál es el concepto? Al final, es que es lo que buscamos nosotros medir, ¿no? Aquí tengo la base, ¿ok? Lo que se hace es un hoyo en el suelo y de aquí ya obtenemos la muestra, pues, pero para determinar la densidad es el peso de esa muestra entre el volumen, ¿no? Es ahí donde entra a tallar la arena, y esta arena debe ser una arena calibrada. A veces, vamos a ver, la arena es una arena calibrada, redondeada, no es angulosa. La densidad de esta arena generalmente está entre 1,36 a 1,39. Estoy seguro que por ahí han tenido arenas con 1,43 de densidad, 42, más de 1,40 ya estamos hablando de arenas angulosas y esas arenas no sirven, ya, no sirven. Bueno, ¿no? Probablemente técnico, pero vamos a esperar. Bueno, entonces lo que sucede es, conocida esta arena, lo que conocemos de esta arena va a ser su densidad. Al conocer la densidad de la arena y determinar la cantidad de arena que ha entrado al hoyo, entonces vamos a poder calcular el volumen de ese hoyo, y al tener el peso de mi muestra seca entre el volumen del hoyo, determino la densidad de la arena, perdón, la densidad del material del suelo o de la capa granular. Aquí está el procedimiento, está el plato base, se excava, ¿ok? Aquí uno de los aspectos que siempre vamos cuidando es, aquí ustedes pueden ver esta bolsa, es una doble bolsa, ese recipiente sobre el cual empezamos a colocar el material, y es doble bolsa y lo vamos tapando la boca de la bolsa con la finalidad de que no se pierda la humedad, y vamos aquí, ¿no? Excavando,
todo el material inmediatamente lo vamos pasando hacia este recipiente. ¿Okay? Y con ello, una vez que hemos... ahora, ¿hasta qué profundidad se hace este ensayo? Hasta entre 12 a 15 centímetros. Y estamos hablando de este cono de arena de 6 pulgadas. Hay otro cono de arena de 12 pulgadas, que es para materiales de diámetros mayores, ¿no? Ojo, pero no es para bolonería, sería para el caso de que tenemos para el cuerpo, ¿no? Donde tenemos mayores diámetros de 4 pulgadas como diámetro máximo, ¿no? En el caso del cuerpo. Bien, aquí vamos nosotros, ¿ok? Pesamos nuestra botella llena de arena, ¿sí? Aquí ustedes pueden ver el peso. Igual él sigue recogiendo toda la muestra y luego lo tapan. Para luego, ¿no? Nosotros, ojo, una de las consideraciones que hay que tener cuando se hace este ensayo, ese es uno de los inconvenientes, es que toda la maquinaria tiene que estar estática, ¿ya? O sea, se debe ver detenida toda la maquinaria, porque recorrerán, y hablamos, la arena, ¿cómo compacta? Por vibración, ¿no? Entonces, para evitar la incidencia de eso, no debe haber maquinaria trabajando alrededor, ¿ya? Porque la vibración va a hacer que ingrese más arena de lo requerido en el hoyo. Bueno, esto va por caída libre, aquí está, lo hemos colocado, estamos pesando la muestra, determinamos su peso de la muestra más el recipiente, y al final pesamos, ¿no?, la arena remanente. ¿Qué datos nosotros debemos llevar a campo del equipo? Y ese es otro, si somos supervisores o como especialista de suelos, debo tener cuando se hace control de calidad como parte del contratista. Los datos que yo necesito es la arena calibrada, es decir, su densidad de la arena. Ese es el primer dato que necesito, densidad de la arena. Y esto hacemos 3 mediciones a nivel del laboratorio. El otro dato, y promediamos, ¿no? El otro dato es el peso. Aquí lo voy a poner, el peso de la arena en el cono y plato base. El plato base viene a ser este de aquí. Esos son los datos que nosotros, por favor, con más, para que me den autorización para desactivar micrófonos. ¿Ya? Bueno, entonces ese es el plato base, el peso de la arena, la densidad de la arena, y normalmente tenemos que llevar más de 8 kilos de arena, ¿ya? De la arena calibrada. ¿Y por qué es eso, más de 8 kilos? Porque se va perdiendo en el proceso y por ende siempre debemos tener, ¿no?, un mayor peso, y lo que tomamos entre punto y punto debe ser el mismo. Ahorita le voy a mostrar un ejemplo, pero para pasar a esto vamos a ver ahora con el densímetro nuclear, ¿sí? La ventaja del densímetro nuclear, mientras que con con el cono de arena, podemos hacer cada punto, normalmente depende del entrenamiento del técnico, ¿no?, de la dureza también de la capa, lo podemos hacer entre 30 y 45 minutos, ¿ya? Algunos dicen, no, mi técnico lo hace en 30 minutos, pero hay que ver cómo ha dejado el hoyo, las paredes del hoyo debidamente uniformes, ¿no? ¿Ya? Ese es uno de los aspectos a tener en cuenta. Entonces, vamos a ponerle 30 minutos. 30 minutos, en una hora estás haciendo 2 controles de compactación, pero con el densímetro nuclear, pues, lo hacemos en 5 minutos, ¿no? Cada medición. ¿Y qué es lo primero que hacemos? Ahí está nuestra capa granular compactada, nuestra plancha metálica que nos sirve como guía para este cincel que penetra en el suelo. Aquí está con comba. Y lo se penetre verticalmente, porque aquí en el densímetro nuclear hay un vástago que va a penetrar en ese estrato.
Una vez hecho ese hoyo, lo retiramos, aquí ustedes lo pueden ver. Ahí queda. ¿Sí? Luego de ello, pues la ventaja que podemos ingresar aquí, la densidad seca, aquí está, podemos ver los datos del Proctor modificado que teníamos, lo podemos ingresar para que nos dé directo el grado de compactación. ¿No? Para que nos dé directo el grado de compactación. Bueno, él viene en ese hoyo que se hizo, él va a presionar el vástago y va a penetrar en el hoyo que se ha realizado. Aquí está el botón de Start, van a ver en la siguiente imagen, ese es el botón de Start, iniciar. Pero ¿qué consideraciones debemos tener en estos casos? Primero, las consideraciones de seguridad. Esto no es para cualquiera participe, ¿no? Por ejemplo, los que no son usuarios, operarios, tienen que estar alejados a una distancia mínima de 20 metros. ¿Ya? A una distancia, todos ellos. El único que queda cerca del densímetro nuclear es el operador. ¿Okay? De ahí, cuando él le da el start, tiene un inicio, un tiempo, para alejarse una distancia mínima de 10 metros. Él se aleja del densímetro nuclear, una distancia mínima de 10 metros. Miren hasta dónde lo insertó aquí, aquí se puede apreciar, ¿no? El vástago. Esta es la ranura que le puso. Esta es la ranura que tiene ahí el equipo. Y luego de ello, ¿no? Rebota y lo que tenemos es la máxima densidad seca, ¿no? En este caso, y ella la consulta que me hacían, por ejemplo, ayer nos da 102.7%, ¿ya? Ojo, esta es una capa granular. Y vean aquí cuánto es el contenido de humedad, 3.9%. ¿No? Vean pues que esa humedad también está mucho después, ojo, ese es el otro aspecto que está mucho después de que sea compactado, ¿no? Por eso es que no es bueno hacer la medición de grado de compactación después de un día o 2 días, ¿no? Porque la humedad puede variar y cuando hagas el control, te vas a decir, no cumple humedad, pues sí está cumpliendo el grado de compactación, ¿ya? Pero bueno, en este caso sí cumplía, por las previsiones que se tomaron, dio 103%. ¿Está bien eso, ingeniero? Sí, hasta ahí está aceptable, ¿ya? Eso es aceptable. Hasta 103, ya 104, ya está. Pero ya si ves valores mayores de 104, ya ahí hay que volver a verificar. Pero no me yo soy contratista y tú eres el supervisor, me dice, ingeniero, ya hice de acuerdo a la frecuencia de ensayos, ya hice el control de proton modificado. No, señor. Aquí hay una variación y lo volvemos a verificar, punto. Y como supervisores se tiene toda esa autoridad de exigirlo, ¿no? ¿Para qué? Porque me parece un valor extraño y por ende lo que debe estar sucediendo es que la densidad seca del material debe haberse probablemente sea mayor y por lo tanto estamos logrando frente al anterior mayores valores. Y aquí les voy a mostrar justamente el tema aquí vamos a ir, ¿no? Del ensayo de compactación. ¿Y por qué este tema, por qué este tema del Proctor modificado y el CBR? Aquí vamos a hacer esta gráfica. Hablábamos aquí de cómo definimos el 100% de la máxima densidad seca y el 95% de la máxima densidad seca cuando hablemos de resistencia. ¿Y por qué tenemos en el CBR dos curvas? Y aquí considerar el tema de la resistencia. Bueno, ya conocen, es nuestra curvita de Proctor modificado. Y aquí pues, ¿no? Vamos a... Tenemos nuestra máxima densidad seca en nuestro óptimo contenido de humedad. Muy bien. 2.291 en este caso. Y aquí pasamos a la derecha nuestra curva de CBR. Cuando nosotros hablamos de la curva de CBR, vemos pues que hay dos curvas. Hay dos curvas. Una es de 1/10 de pulgada de penetración
Y la otra curva es de 2/10 de pulgada de penetración. Y es, ¿cuál voy a emplear? ¿Cuál CBR empleo? El de 2/10 de pulgada de penetración. Su finalidad es solo con fines de control de calidad. ¿Okay? Ese es su objetivo. A saber que el ensayo de CBR está bien ejecutado. Ese es su objetivo. ¿Y cuál es el que vamos a tomar? Para la resistencia de una base, de una base granular, de una subbase granular o de la subrasante. Vamos a tomar el de 1/10 de pulgada. ¿Y cómo entendemos esto del control de calidad? Vamos a poner aquí dos muestras para simplificar. Aquí vamos a tener la muestra 1. Aquí nuestra muestra 2. Y cada uno con su CBR. CBR a 1/10 de pulgada. Y el CBR a 2/10 de pulgada. ¿Listo? Muy bien. Vamos a suponer, no suponer, normalmente, a ver si es una base como esta, su CDR pues está, vamos a ponerle 19%. ¿Listo? Y a 2/10 de pulgada, su CBR pues nos puede salir 14%. Cuando tenemos este tipo de resultados, nosotros aceptamos el ensayo. Nos está indicando que está bien ejecutado el ensayo. ¿Sí? Pero puede darse el caso que nos salga de la siguiente manera. Esta es la muestra de 2. Me salió pues 22%. Y sale 28%. Esa es para mi muestra 2. ¿Qué sucede? Entonces, en esos casos, lo que se tiene que hacer es volver a repetir el ensayo. ¿Ya? Nos está indicando que es probable que el ensayo estaba mal ejecutado. ¿Sí? Bueno, se volvió a ejecutar el ensayo y me sale pues, ojo, nunca te va a salir el mismo valor cuando vuelves a replicar, por eso voy a 23%, y ahora me sale 17%. Entonces, ¿cuál queda? Queda este último ensayo que se ejecutó, porque ese es el correcto. El anterior se elimina. El anterior se elimina. ¿Por qué? Porque se está cumpliendo que el CBR a 2/10 de pulgada es menor que el CBR a 1/10 de pulgada. Pero también puede sucederte el otro caso, que te vuelva a salir, vamos a ponerle aquí solamente por replicar, 23%, y me vuelve a salir aquí 30%. Ingeniero, me sale esto por segunda vez. Entonces significa que el ensayo está bien ejecutado y por lo tanto se acepta el ensayo de CBR. Muy bien, entonces, y ahora, ¿cómo entra el 100% y el 95% de la máxima densidad seca? Miren ustedes ahora, vamos a verlo aquí en la gráfica. Ahí está el 100% de la máxima densidad seca, 2.291, y trazamos y determinamos el CBR. ¿Ya? Igual, 95%, ¿cuánto sería? 0.95, ¿no? 0.95 por 2.200, 0.95 por 2.291, que es la máxima densidad seca. Y eso nos va a salir, ahí está, 2.176 y obtenemos, intersectamos la curva y obtenemos el 80%. Similar hacemos para la curva de 2/10 de pulgada y obtenemos los CBR respectivos. Ahora, ¿cuál es lo usual? Es que muchos les para saliendo estos valores, solamente traer un certificado de ensayo por cada muestra. Pero lo correcto es que lo deberíamos verificar y esa es la finalidad de la curva de 2/10 de pulgada.
El ensayo de CBR pues, es la compactación con la humedad del óptimo contenido de humedad determinado con el ensayo productor modificado. Nunca hubo un ensayo de CBR sin haber hecho el producto modificado. Siempre, ¿y por qué el objetivo del producto modificado? Porque vamos a obtener el óptimo contenido de humedad, y con ese óptimo contenido de humedad compactamos las 3 muestras. Luego de compactar las 3 muestras, las llevamos a esta poza, donde dejamos saturando 4 días, ¿no? O 96 horas, para posteriormente hacer el ensayo de penetración. Está el vástago, la muestra. Lo que sucede es aquí, esta base es móvil y va empujando la muestra hacia el vástago, ¿no? Y al final, ¿qué va a pasar? Lo pueden ver. Al final lo que sucede es se produce una deformación hasta de 5 milímetros de profundidad. Y aquí, ingeniero, ¿qué pasó en esta que está marcando con la flecha roja? No se deformó, sí, sino que ese es un material estabilizado y es flexible. Y cuando hemos retirado la carga, se recuperó. En cambio, el otro es de menor resistencia y se deforma, ¿no? Y miren, se deforma. Ahora, ¿quieren ver cómo me muestra? Ojo, esto tampoco lo encuentres en los libros. ¿Ya? Cómo me muestra la rigidez. Y miren, miren, ahí tienen 2 formas. ¿Ya? El que no está deformado, recuperó, es flexible. Ojo, se deforma todo. Tampoco es que no se deforma todo esto, se deforma. Quitas la carga y recupera. Ingeniero, pero se pudo haber pandeado el vástago. No, mira el diámetro que tiene el vástago. Tiene de área ese vástago 19.5 centímetros cuadrados. Entonces es bien grueso, mira, frente al molde, ¿ya? Solamente para que lo veas a escala, ¿no? Ahí está el diámetro del molde y mira el diámetro del vástago. Entonces, ahí es imposibilidad que se vaya a pandear como una columna, ¿no? ¿Ya? Y cuando vemos un material que presenta cierta rigidez, vas a tener este problema. ¿Ven las fisuras aquí? ¿Ya? Entonces, este es un suelo que se va, tiene cierta rigidez y por lo tanto, aparentemente puede tener muy buen cuerpo, pero lo que va a suceder es que cuando esté sometido a las cargas, ¿qué va a pasar? Se va a fisurar. Se va a fisurar. Vemos pues aquí tienen las 3 condiciones de cómo pueda responder un material, un suelo o una capa granular frente a la aplicación de la carga estática, ¿no? ¿Y por qué hemos hablado de la compactación y CBR? Porque hay un punto a nivel de subrasante y seguimos allí. Es mejoramiento de suelos. Y es pues que cuando una subrasante es un suelo inadecuado, vamos a considerarles cuando su CBR es menor al 6%. Y eso lo denominamos nosotros suelo inadecuado por baja capacidad portante. Por eso lo denominamos. Sobre él, todos los suelos son, la subrasante es aceptable. A partir de 6%, la subrasante es aceptable. A partir de 6% es aceptable. Solamente cuando sea debajo de ese por ciento no es aceptable la subrasante. Ese es un criterio otro criterio de lo que hemos estado viendo ayer, ¿no? Suelos colapsables, por actividad del suelo, y aquí otro tema de baja capacidad portante. Normalmente los suelos, dependiendo de su clasificación ASTO, esta es la simbología, y es mucho más fácil a veces ver de manera gráfica dónde podríamos tener problemas, ¿no? Si yo soy supervisor de obra y quiero tener una visión en la etapa de revisión de expediente técnico, no me voy a poner primero pues a revisar toda la parte numérica, ¿no? Voy primero al perfil estratigráfico, ¿ya? Y lo que voy a revisar en el perfil estratigráfico, ¿qué es, ingenieros? Es ver qué tipo de suelo predomina y dónde probablemente hay suelos inadecuados. ¿Y por qué? Porque uno de los grandes problemas cuando se ejecuta una obra es mejoramiento de suelos. Por ahí viene todo el problema. No todo, ahí me expresé mal. Uno de los principales problemas. Porque, si ustedes recuerdan, mientras yo no construya mi subrasante, o mejor dicho, la plataforma del camino, no voy a poder ejecutar las siguientes partidas.
Por lo tanto, siempre nosotros debemos priorizar la ejecución a nivel de subrasante, es decir, se ejecuta la plataforma del camino y con ello se podrán realizar las demás actividades que se necesitan. De agua. Y aquí, ¿qué podemos ver? Con la simbología, lo primero que vemos, mira, hay muy buenos suelos, A1B, A2-4, A1B, mira, ¿no? Hay bolonería, excelente. Esta bolonería es natural. Tenemos muy bien, ¿no? Predominan suelos generalmente, bueno. Pero, oiga, mira acá. Aquí ya puedo tener un problemita, mira, ¿no? Vamos a acercarlo. O por un poco con la escala. Aquí podemos tener un problema. 1, 2. Mira, hay que chequear aquí si puede haber, es un suelo fino, es un ML. Chequeamos su CBR, a ver, prestamos atención cuál es su CBR, ¿no? ¿Cuál es su límite líquido? ¿Cuál es su contenido de humedad? Empezamos a verificar, pero el otro punto que hay que verificar, y vamos a detallar, es, oiga, la profundidad, pues. Miren aquí, ¿a qué profundidad se encuentra ese estrato? ¿Ya? Desde el nivel de subrasante, por eso la importancia de definir el nivel de subrasante. En el primer caso vemos pues que el suelo inadecuado parte desde 63 centímetros. ¿Sí? Si lo vemos aquí, 63 centímetros. El segundo caso recién a partir de los 50 centímetros. Mira, ok. Si vemos, tenemos dos buenos suelos en la parte superior, en los 63 centímetros. Ya tenemos pues un suelo A1B y un A2-4, que sabemos que son suelos recomendados para terraplenes o mejoramiento de suelos. Entonces yo no voy a eliminar un buen suelo para traer otro suelo de las mismas características. Pero vemos que está a partir de 63 centímetros. Entonces, ¿qué hacer en estos casos? Lo que hay que hacer es calcular, olvidándonos primero el CBR ponderado de estos dos, que es lo que vamos a hacer ahora. El CBR ponderado de estos dos, de estos estratos. ¿Ya? Para ver si ese CBR ponderado es menor que 6% o más de 6%. Lo vamos a ver ahorita. Porque aquí el CBR y lo voy a poner como un solo estrato para simplificar. CBR aquí es, miren, una maravilla. 15% me salió. Es el CBR al 95% de la máxima densidad seca. ¿Ya? Lo voy a poner para este material. El CBR no va a ser muy optimista. 10%. Muy bien. Y ahora aquí el otro CBR es igual a 3%. Voy a ponerlo así. Chequeamos todos 10% y 3%. Muy bien. ¿Cuál es la fórmula a emplear en estos casos? Tomen nota ahí. 10 y 3, 63 centímetros. Lo voy a grabar. Ahí está. Y aquí en esta me salió pues, ojo, nunca es bueno tomar el CBR a una muestra de 23 centímetros ni de 20. Menos de 30 centímetros de espesor de estrato no es representativo. Se lo voy a mostrar numéricamente, pero no es representativo. Aquí dice, ingeniero, podría tener dos estratos, sí, pero no es lo mejor es tomas todo el estrato como uno solo y le sacas su CBR a ese estrato. Porque 20 centímetros, menos de 30 centímetros considera lente y ese espesor no es incidente en la resistencia. Vamos a verlo. Aquí igual CBR, a ponerle 12, 13%. Y aquí el CBR, vamos a replicarlo, igual 3%. Ojo, todo es al 95% de la máxima densidad seca. Muy bien. Vamos a hacerlo ahorita una hojita de cálculo, porque como supervisores nosotros debemos, aquí estamos. En la revisión, lo primero que debemos ir es verificando. Eso es lo que tenemos que hacer. Ya. No me voy a poner a verificar ya en la etapa de supervisión si las distancias de las calicatas están bien hechas. ¿Qué objetivo estaría
diría si la distancia de las calicatas están bien. Ya ese expediente ha sido aprobado. Lo que tengo que verificar es si las soluciones planteadas son coherentes. Y en este caso, para el mejoramiento de suelos. Ya está. A ver, les voy a pasar por el chat. Permítanme. Me confirma, les voy a pasar este programita. Voy a empezar con este, de la serie que vamos a hacer. Ya. A ver, chequenlo, por favor, les estoy pasando por el chat dos hojas de cálculo, una de CBR ponderado y la otra de CBR localizado. A ver, por favor, verifícanlo para hacer la parte práctica. ¿Listo? ¿Lo tienen? Confirmen. Listo, como no confirman, entiendo que sí está. Muy bien, ¿se acuerdan? El primer estrato era 0.63 y este va a ser siempre 1.5 menos 0.63. Vamos a trabajar en este estrato. El CBR aquí, ¿se acuerdan? Era 10% y este era 3%. Si vemos, aquí está el CBR ponderado, me sale 4.93. 4.93 me sale. Y esto, convirtiéndolo a módulo resiliente, me sale 7089. Entonces, miren, si vemos los dos estratos, he calculado su CBR ponderado, entonces, en este caso, sí necesita mejoramiento de suelos. ¿Ya? Ahora viene, y lo que vamos a ver en el diseño de pavimentos es calcular ese espesor de mejoramiento. Eso es lo que toca después, calcular. Entonces, sabemos que hay un tema de baja capacidad portante, por lo tanto, necesitamos mejoramiento de suelos. Muy bien. El otro que nos salió era, vamos a verlo aquí. ¿Cuánto lo habíamos puesto? 13 y 3, ¿no? Igual nos va a salir, realmente. Miren, el espesor cómo es incidente. El otro era 50 centímetros y 1 metro, ¿no? Aquí era 13%, 3%. Y miren cómo incide el espesor. Si ustedes observan aquí, tengo 50 centímetros menos que el anterior y por lo tanto, a pesar que tiene un CBR más alto, miren, que el anterior, me sale un CBR ponderado más bajo. ¿Por qué? Porque la capa que está en la parte superior es insuficiente para, ¿no? Para todo el espesor. Por eso es que me sale mucho menor que en el caso anterior. El otro era 63 centímetros y menor CBR todavía. ¿Eso qué implica? Mientras es mayor espesor y tengas un CBR mayor al 6%, vas a poder mejorar el CBR ponderado. Y es así, en primera instancia, cómo definimos, determinamos el mejoramiento del suelo. Uno de los errores comunes es plantear mejoramiento de suelos, ¿ya? Solamente basándose en la segunda capa. Solamente basándose en la segunda capa. Algunos lo simplifican así. ¿Ya? Basándose en la segunda capa, no necesariamente puede hacer, porque si hago el CBR ponderado, las capas superiores son importantes, como ustedes han podido apreciar aquí. ¿No? Apreciar aquí. Si yo hago un juego, un tentativo, miren, voy a hacer un tentativo. Punto 8, con 10%, miren cuánto se incrementó el CBR. Ya es más de 7%, ¿no? Punto 7, 5.81, punto 75, 6.5. Entonces, con 80 centímetros aseguramos, ¿no? Miren, y solamente aquí, en este primer espacio, que podemos tener un CBR de 7.2%. En el otro caso, a ver, podemos ir jugando también, ¿no? Nos le hace 0.6.
vamos chequeando contra 6,7 a recién, ¿no? Y con 70 centímetros, recién y superamos el punto 6%, ¿no? O el 6%, como punto 65. Generalmente lo redondeamos a espesores de 10 centímetros, ¿ya? Pero eso tampoco no implica que se pueda hacer con espesores múltiplos de 5 centímetros. Y aquí podemos estimar en primer. Entonces, ¿qué pasaría en este caso? Si uno está revisando, vemos pues que sí se necesita mejoramiento de suelos en estos sectores, y como supervisor, ¿uno qué hace? O como contratista, ir y verificar si justamente en esos sectores me están proponiendo mejoramiento de suelos o no. Y qué alternativa de solución de mejoramiento de suelos me están planteando. Eso es lo que tenemos que hacer. Porque recuerda, para 15 días o 30 días que nos dan, no te vas a poner a hacer calicatas. Previamente es documental la revisión. Pero ya con una vez que se inicia la ejecución, hay que estar al pendiente, ¿no? De si va a haber, se va a requerir mejoramientos de suelos. Otro de los tipos de suelos que tenemos problemas van a ser los suelos, vamos a usarlo aquí, es para los mejoramientos. Cuando uno define, ¿ya? Ya hemos visto varios criterios, vamos a ver otros más, pero aquí ya entramos estrictamente a las alternativas que vamos a tener como mejoramiento de suelos, que vamos a ver. Pero nos establece aquí la norma, a veces dicen, ¿por qué se necesita 60 centímetros de espesor? Y después en la normativa ya está previsto que la categoría de un suelo, ya, que voy a establecer para clasificar a un suelo si es inadecuado o no, son para los primeros 60 centímetros. Y estos deben ser, su CBR debe ser mayor a 6%. Debe ser mayor al 6%. Es el que me establece la categoría. Pero recuerden, no solamente está por esto, ¿no? Sino el cálculo que hicimos del CBR ponderado. Ahora, ¿qué alternativas tenemos nosotros para mejorar suelos? Y pues tenemos desestabilización mecánica, que no es otra cosa que mezclar un material granular con por ejemplo, si tengo un suelo arcilloso, manejar un suelo granular con material arcilloso, ¿ya? Y le incrementamos su CBR. Recuerden, no necesitamos que incremente más de 6%. El otro tema es cortar, eliminar y rellenar. El otro es estabilización química. Esto no es recomendable porque tenemos otra alternativa que es la estabilización de geosintéticos. ¿Ya? ¿Y por qué no sería recomendable, mi ingeniero? ¿Por qué usted no recomendaría mucho la estabilización química de los suelos? Porque si, a ver, justo ayer mencionaba un caso, ¿no? Cuando es a nivel de subrasante, muchas veces en 100 metros, 50 metros, te varía el suelo. Entonces tú puedes haber planteado una determinada dosificación de cualquier aditivo y esta dosificación va a cumplir justo para esa muestra que tomaste en un determinado punto. Pero no puedes tener el mismo resultado para los siguientes 50 o 100 metros, ¿no? Es ahí donde viene por la variabilidad del suelo. Recordarán, ¿no? A ver, decía, oye, yo puedo tener un grado de compactación de 90% y en el otro tengo un grado de compactación de 98%. ¿Qué pasó? Y es justamente por la variación de los suelos. ¿Sí? El otro tema que les mostré ayer es la elevación de la rasante. Justo ayer les mostraba en un caso de suelos colapsables. Y el otro, cambiar el trazo vial. Entonces, vamos a ver estas alternativas de mejoramiento. Y el otro problema son los suelos orgánicos. Este tipo de suelos es definitivamente cortamos y eliminamos, pero ahora hasta qué profundidad. Por ejemplo, muchas veces en los casos que hemos tenido en nuestra Amazonía, me dicen, ingeniero, por ejemplo, de este se ha tenido más en Pucallpa, en Ucayali, San Martín, Madre de Dios. Ingeniero, he encontrado 2 metros de arcilla, lo han volado, he encontrado suelo orgánico 2 metros, y han volado los 2 metros de suelo orgánico. No, pues, no es necesario hacer eso. La altura o el espesor máximo de mejoramiento puede llegar hasta 1,20 m. Y recordarán, bueno, lo vamos a ver más adelante. Y esto es justamente por la fórmula de Bucinex, ¿no? Donde nos establece pues que los esfuerzos se dan hasta 1 metro incidentemente o 1,50 m. ¿Ya?
Entonces no es necesario volar 3 metros, no, no vas a volar los 3 metros de altura, pues no. ¿Ya? Vas a, justamente por eso hacemos el diseño, ya el cálculo del espesor de mejoramiento de suelos. ¿Ok? ¿Y por qué, por ejemplo, ingeniero, pero si lo hacemos secar, es que estos materiales, así como este suelo orgánico, ¿ya? Y como las arcillas, su problema está en que no secan, pues por más que escarifiques, no van a secar en un día, en 2 días, pueden ser hasta meses. Entonces van a mantener esa humedad y esa humedad, pues sabemos que les hace una resistencia muy baja, ¿no? Y aquí me pasó, ¿no? A ver, primera pregunta, a ver, ustedes son los supervisores, yo soy el contratista. ¿Está bien ese rodillo que estoy utilizando? Aquí, voy a acercarlo. ¿Qué me dicen? ¿Me aceptan esa maquinaria? No. A veces decimos, no, pues ya sabemos, pero cuando vamos a la práctica, a la aplicación, ¿qué me dicen? ¿Está bien o no esa maquinaria? ¿Me aceptan o no? Sí, qué dinero. Ah, bueno, como no responden, entiendo que sí me están aceptando. Bien, no, para este tipo de suelos, pues debería ser un rodillo, pata de cabra. ¿Ya? Pero ojo, Amazonas, Ucayali, Loreto, San Martín, Madre de Dios, en la selva de Cusco. Entonces, la mayoría de los que alquilan maquinaria tienen, oye, tú le dices, tu rodillo de pata de cabra, a que eso se usa, ingeniero, sino como es más comercial el rodillo liso, están usando, ¿no? Y dicen, y hasta un término le tienen, ¿no? Dicen, no, hay que planchar nomás, plancha, aquí no hay que vibrar, no, pues, no se, para que nos percatemos que no se tiene en cuenta qué significa usar un rodillo de pata de cabra para estas condiciones. Bueno, aquí el cliente decía, ingeniero, pero mire, si aquí está bien, ¿no? Aquí construimos así, ingeniero, usted no se preocupe. Y si yo construyo sobre este tipo de suelo, pues construyo un pavimento, el pavimento no va a durar, pues. Bueno, muchas veces hay que demostrar, como se dice, por los ojos entra. Agarré, indiqué, ¿sabe qué? Que pase ese cargador frontal. Pasó el cargador frontal y en una sola pasada, ¿qué tenemos? Tenemos pues el abollamiento. Entonces, ¿por qué no querían realizar un mejoramiento del suelo? No sé. Entonces, vamos mostrando pues, que en ese sector va a fallar y le vamos a dar otras condiciones. Otro tipo de suelo, este es en el sur de nuestro país, son las cenizas volcánicas. Y lo pongo este caso porque este suelo, si nosotros lo vamos a analizar, este suelo tenía las siguientes características. Lo voy a poner así. Primero era clasificación Ashton, un A24, un A24, 0. ¿Ya? Muy buen suelo. Su CBR, al 95% de la máxima densidad seca, ahora lo pones una décima de pulgada de penetración y 95% de máxima densidad seca. Ya, muy bien. Ese era, pues, 19%. Uy, qué maravilla. Oye, entonces es un buen suelo. No, señores, no es un buen suelo esto. ¿Por qué? Porque su densidad seca, cuando lo hemos sacado, su densidad seca, era igual a 0.900 kilogramos por metro cúbico. ¿Cuánto es la densidad del agua? ¿Cuánto es la densidad del agua? Creo que ya todos se fueron a tomar su café. 997 kilogramos por metro cúbico. 1000, ¿no? 1000 kilogramos por metro cúbico, ¿no? Así es, ¿no? 1000 kilogramos. Entonces, ¿qué va a suceder con estas partículas en el agua? Flotan, pues. Entonces, el problema de este material, si bien me presenta un buen CBR y la clasificación es a 240, pero esto no es un suelo, pues, es una ceniza volcánica. Y la pregunta es, ¿y cómo se dio cuenta el supervisor, en este caso, que estaban construyendo y el contratista, de que estaban frente a un suelo inadecuado? Hacen la medición de las deflexiones con la viga Benkelman, que lo vamos a ver como otro control. ¿Ya?
les daba deflexiones altas, ¿sí? Y esas deflexiones altas, ya, pero decían, cuando uno hace de medición de deflexiones, y eso lo vamos a ver en los controles, la deflexión es una medición indirecta, pero que no es dirimente para mejoramiento de suelos. Yo detecto el punto débil, porque ahí se deforma más. Para entender una deflexión, voy a hacer el ejemplo siguiente. Tenemos un adulto y un niño. El niño pesa 10 kilogramos y el adulto pesa 120 kilogramos. Creo que sí lo hice en algún momento, si no me equivoco. ¿Ya? Ese ejemplo. Ambos, al niño y al adulto, ambos lo ponemos sobre un colchón. El colchón de la misma calidad, la marca, todo. ¿Quién deforma más al colchón, el adulto o el niño? El adulto, ¿no? ¿Ya? Entonces, esa deformación que genera el adulto se denomina la deflexión. Es la carga. Ah, sí, ya me acordé, sí lo vimos, ¿no? En el primer módulo de tráfico. Sí, por eso es que siempre pongo ese ejemplo, porque son conceptos que se van dando, ¿ya? Entonces, eso se llama deflexión. Entonces, cuando un suelo es mucho más, tiene ciertas características o es más débil, vamos a ponerlo así, se va a deformar más, ¿ok? ¿Ya? Se va a deformar más. Entonces aquí se hicieron las deflexiones y vieron que había deflexiones altas, pero oiga, con los ensayos que hemos visto hasta ahorita de granometría, clasificación, IP, índice de plasticidad, esto es nula, pero no presenta plasticidad. Límite líquido, tampoco, pues, wow, es una maravilla este suelo. No, no es una maravilla. ¿Ya? Este material, ¿ok? Es otro ejemplo de suelo colapsable. Y aquí les voy a mostrar por qué es otro ejemplo. Ingeniero, una pregunta. Buenas Sí, tardes. buenas tardes. Erita, ¿no? Sí, Erlita, adelante. Erlita, ingeniero. Sí. Ingeniero, cuando usted habla de las deflexiones, al momento de pasar la viga Beckerman, en sí su concepto, ¿cuál es el? ¿Lo podría repetir, por favor? No le entendí su concepto. Ya. A ver, voy a mostrarte la primera presentación que hicimos. Sí, porque queda muy abstracto, ¿no? Déjame, Erlita. En la primera presentación hicimos esto. Justo lo voy a repetir ahora, por eso es que lo toco en ese momento. Ok, aquí está. Ya, justo cuando hablábamos de tráfico, era esta, ¿no? Para diferenciar el IMDA de los ejes equivalentes, pero vamos a hacer, este es nuestro vehículo patrón. Nosotros cuando diseñamos, ¿no? Este es nuestro vehículo patrón, y este vehículo patrón, el eje posterior transfiere una carga de 8.200 kilogramos, ¿ya? 8.200 kilogramos, ¿sí? Entonces, aquí están los 8.200 kilos en el eje posterior, y cada neumático, cada llanta dual, ojo, y vean la Ingeniero, calidad. no se está viendo, disculpe, no se está viendo nada. Ah, no, discúlpame la emoción. Pensé que segunda vez que me pasa ahora. Ya, ok, ahora sí, ¿no? Ahora sí se ve, confirme. Ya, ok, ok, Sí, ahora sí. listo. Active nomás su micrófono, por favor. A veces uno se pierde en el chat. Ya, a ver, mencionaba, este es el equipo, este es el camión volquete, este es un C2, ya ustedes ya lo conocen. Este C2 en el eje posterior va a transferir una carga de 8.200 kilos en el eje posterior. ¿Sí? 8.200 kilogramos. Ahí transfiere esa carga. ¿Sí?
Voy a pasarlo aquí para simplificarlo. Entonces aquí tenemos los 8.200 kilos y cada llanta dual, ojo, este es el tipo de camión volquete que se debe emplear. He visto que ya es también usual, hay un camioncito más chico de llantas menores. No cumple con el área de contacto. Acuérdense, área de contacto que vimos en tráfico. ¿Ya? No fue teoría, era justamente para conceptuar todo esto. ¿Ya? Ese es el área de contacto. Entonces tienen llantas más pequeñas y por lo tanto no se cumple con el área de contacto que se necesita. Pero bueno, ahorita voy a tocar. Esa es una observación que como supervisores debemos hacerle al contratista. La configuración de vehículo es un C2, como que ven aquí. Bueno, entonces aquí cada neumático DAL está a 4.200 kilogramos, ¿no? Perdón, 4.100. Me emocioné y no dividí bien. 4.100. Ya cada uno está transfiriendo 4.100 kilogramos. Muy bien. ¿Qué va a suceder? ¿Qué está pasando dentro del vehículo? Lo que está sucediendo, perdón, ¿qué está sucediendo en el pavimento? Y aquí lo voy a exagerar. Lo voy a exagerar. Se está dando esa deformación. Es pequeñísima en milímetros, ¿no? Pero lo estoy mostrando ahí para que se pueda tener en cuenta, ¿no? Ya estoy exagerando. Bien, entonces se da esa deformación. Cuando vemos esta deformación, la deflexión en sí va a ser más alta si la deflexión va a ser mayor dependiendo del tipo de suelo. ¿Okay? Si, mientras más alta la deformación, nos está dando un indicativo de que hay un punto débil. ¿Sí? ¿Y cómo medimos esa deformación? Buenas tardes. ¿Me podría agregar al grupo? Claro. ¿A qué grupo te refieres, Noemí? ¿Ya? ¿O es para enviarte el archivo por el chat? ¿Ya? Sí, Noemí, adelante, adelante. Entonces, vamos aquí viendo. ¿Y cómo voy a medir esa deformación? Ah, ok. Ahorita te lo vuelvo a pasar, no hay problema. ¿Ya? ¿Cómo mido esa deformación? Observen ustedes aquí. Esta es la viga Benkelman. Y vemos pues que la viga Benkelman está colocado entre las llantas duales y al centro del neumático, porque es ahí donde se aplica la carga máxima y es el área de contacto. No se olviden de esos principios. Eso, así cambia la tecnología, eso se sigue manteniendo. Ese concepto se sigue manteniendo. ¿Ya? Y pueden ver aquí que el vehículo se desplaza, y aquí ustedes pueden ver el brazo de la viga, ¿no? Que está apoyado sobre la superficie y me da una lectura. ¿Ya? Esa es lo que nosotros denominamos la medición de deflexiones, y esta es la deflexión en este punto, en esta progresiva específica, y que cuando construimos, aquí ven otra, ¿no? Aquí está el brazo, mucho más claro. Ustedes pueden ver aquí, la punta del brazo de la viga Benkelman está entre las llantas duales, igual aquí. Y lo que va a leer es lo que se recupera del pavimento. O sea, lo que se recupera, y es esa la deflexión. Entonces, ese es un control que hacemos a nivel de subrasante. Si ustedes ven, aquí les he puesto a nivel de carpeta asfáltica, a nivel de subrasante y a nivel de base. Ahí se los he puesto. Entonces, se hace desde la subrasante, en todas las capas compactadas se realiza para poder identificar, ubicar los puntos débiles. Y lo mismo sucedía con este material. Pero con este material, ¿ya? Con este material lo que pasaba era pues que este es un suelo colapsable. Su densidad es baja. ¿Ya? Y al ser su densidad baja, por lo tanto vamos a tener problemas. Estos son algunos puntos más que ya lo habíamos visto ayer, pero ahora sí me interesa pasar, ¿ya? Me interesa pasar a este otro punto que tenemos que ver antes que nos gane el tiempo. Y es porque hemos visto todo esto de los ensayos, todo lo demás. ¿Por qué? ¿Cuál es la finalidad? Uno de los grandes problemas en carreteras es
cuando falla. ¿Por qué una falla? ¿Ya? ¿Por qué una falla? Y nosotros no vamos a prescindir de tener un terraplén, un relleno, zonas de corte, una carretera, porque la carretera, pues, siempre tiene estas transiciones, o sea, no vamos a escapar a ello. Ojalá me toque puro corte, no, ojalá me toque puro terraplén, tampoco, ¿no? ¿Ya? Y aquí les voy a hacer un hincapié en lo primero que tenemos que ver, es el talud de corte. Ojo, ya hemos hablado de la compactación, lo que necesitamos para compactar. Voy a empezar con el talud de corte y vean tres diferencias que tenemos que hacer. Tres diferencias. Primero, cuando la vertical del talud es menor a 5 metros. Ahí pues ya se establecen valores definidos dependiendo del tipo de material, ¿no? Por ejemplo, si es una arena suelta, A será 1 en 2. ¿Okay? Si es una arena suelta, el talud de corte pues será 1, 2. Y así sucesivamente. Tierra suelta, 1 en 1. Tierra compactada, 2 en 1, 1 en 1. Pero si el talud ya está entre sobre 5 metros y hasta 10 metros, pues no necesariamente, para el caso de roca fija y suelta, como lo vemos aquí, tenemos pues ya definido, ¿no? Tenemos definido cuáles son los valores, pero también hay algo que nos dice aquí, ojo señor, que para estos casos tú necesitas una banqueta o análisis de estabilidad de taludes. Y para el caso de que en la vertical es mayor a 10 metros, ojo, aquí sí tienes que hacer tu análisis de estabilidad de taludes. Ahí entra la especialidad de suelos y pavimentos, no. Hasta 5 metros tú puedes, como especialista en suelos y pavimentos, opinar. Pero después de los 5 metros, corresponde a la especialidad de geología y geotécnica. ¿Ok? Vamos a ver ahora talud del terraplén. Cuando hablamos con talud del terraplén se repite lo mismo. Hasta 5 metros está definido qué tipo de talud voy a tener. En caso de arenas limpias, 1 en 2. En el caso de suelos granulares, que generalmente se usan de acuerdo a las explicaciones, 1 en 1, 5. Pero si va a estar entre 5 y 10, ¿qué tenemos que hacer? Banquetas o análisis de estabilidad de taludes. Y si es mayor de 10, lo que se va a hacer es análisis de estabilidad de taludes. ¿Sí? Ya, fácil, ¿no? Ya, muy bien. Ahora sí, vamos a ir aplicando casos, ingeniero, pero eso no es carreteras, el fundamento es el mismo. Esto es Ventanilla, Lima, Perú. ¿Sí? Miren lo siguiente. ¿Qué me pueden decir de la cimentación de esta estructura? Que está bonita. A ver, ¿qué me pueden decir? Ojo, el tipo de terreno aquí es una arena, es arena, bajo porcentaje de finos. ¿Cómo llegó esta arena en Ventanilla? Son depósitos eólicos. Vemos que es una ladera. ¿Por qué ha quedado descubierta la cimentación? ¿Qué es lo que falta con ese material? Vamos a decir, por ejemplo, es un talud de corte. ¿Qué pasa con este material? Si es un depósito eólico de primera instancia, ¿qué parámetro no estará cumpliendo? ¿Qué me dicen? ¿Qué parámetro? Ya, Noemí, ya subí los archivos. A ver, aquí corregir. A ver, ¿qué parámetros? Vamos, participemos. Ya, ahora sí, Noemí, ya están los dos archivos. Bueno, aquí no está cumpliendo, pues, el grado de compactación. 1. 2. El talud tampoco se está cumpliendo. Si yo veo este otro caso, no, ingeniero, vamos, yo he construido aquí
Años, ya igualito. Aquí está. Vamos a profundizar más la cimentación y no va a fallar. Aquí está la falla. ¿No? Ahí está la falla. Cayó toda esta zona. Primera instancia que debemos chequear. Miren, si ustedes observan, vemos el talud. Este tiene más de 5 metros. Pongámosle 5 metros. De aquí hasta aquí. Ya tenemos 10 metros. Ok, 10 metros tenemos. ¿Qué se necesitaba aquí? Hacer un análisis también de taludes. Ya. ¿Qué más? Esta arena son depósitos eólicos. ¿Qué va a suceder? No tiene grado de compactación. No tiene el talud y no tiene grado de compactación. ¿Qué va a pasar? Va a fallar. Y eso es lo que vamos a ver allí. La falla, ¿no? Que ponemos una estructura sobre él y va a fallar. Y esto es típico, no se olviden de esa imagen. ¿Es una edificación? Sí, es una edificación. Pero la aplicación del conocimiento es el mismo que veníamos hablando. ¿Ya? Ahí lo pueden ver, ¿no? Más cerca. ¿Y por qué nosotros ejecutamos o siempre planteamos terraplenes? De preferencia, si quiere, se prefiere este tipo de material. Ya recuerden que no es la característica. Aquí tenemos un terraplén, se está ejecutando, está su talud, ¿no? Este al menos cumple las características o las especificaciones técnicas. Tenemos un suelo reforzado. La ventaja de un suelo reforzado, recuerden, es pues que no tengo que emplear taludes grandes como en el caso de materiales, ¿no? Entonces el talud es menor y ese espacio nos permite optimizar el traslado de material y el espacio que se va a ocupar. Esto ya lo vimos ayer. Vamos a pasar ahora a hablar sobre el pedraplén, ¿no? Entonces, en el caso de pedraplenes, ¿cuándo se construye pedraplenes? Primero, cuando tenemos terraplenes mayores a 1,50 m, punto uno. Dos, cuando vamos a construir sobre zonas inundables. Por ejemplo, aquí este es un ejemplo de que estábamos haciendo un acceso hacia una cantera. ¿Ya? ¿Y cuál es la ventaja de esto? Primero, que permite fluir el pedraplén. Son 3 capas y la primera capa es generalmente bloques de 60 centímetros, ¿sí? Y la segunda capa es grava y la tercera capa es arena. Vamos en esa transición, ¿no? Pero estos bloques no van a ser fácilmente arrastrados en este caso, como en el río, ¿no? No va a ser fácilmente arrastrado. Y vemos que hay una transición, cómo se va reduciendo los tamaños de los mismos. ¿Okay? Entonces, en esas condiciones se emplea. Aquí vamos a ver, miren, ¿no? Aquí parece que quisiera construir un pedraplén, pero no es efectivo. ¿Y por qué es esto? Vamos a ver aquí lo siguiente. Ya hemos hablado varias cositas de aquí, pero lo que vamos a ver es este punto, estabilidad, lo que les mostré en las primeras imágenes. Todo lo demás se los dejo como repaso. Y aquí viene, ¿qué es lo que estamos construyendo aquí? ¿Qué me pueden decir? ¿Qué estamos construyendo aquí? ¿Recuerdan qué es lo primero que tenemos que construir? La plataforma del camino, ¿no? La plataforma. Muy bien. Vamos a ir viendo aquí. Está el ingeniero emocionado, está en obra. Vean la secuencia de imágenes y a ver qué me pueden decir que notan que falte o que esté de más. El ingeniero baja, mira qué bonito, la tierra de colores. Uy, y empieza a aparecer ahí un problemita. Vamos a pasar una secuencia de imágenes. A ver, chequen por aquí. Chequen a esa altura. Ya empezó a aparecer un problemita. ¿Por qué apareció esta falla? Este es un arco parabólico. Ese es otro síntoma, ¿ya? Cuando el problema es geotécnico.
Y le decimos geotécnico, ¿por qué? ¿Se acuerdan? ¿Qué creen que trataba de verse aquí, desde esta imagen? ¿Por qué aparece esa falla? Habiendo visto esa secuencia de imágenes. ¿Qué me indican? Por la compactación, ingeniero. Claro, ¿no? Uno es la compactación, así es. No se ha compactado, ¿ya? Y con su peso propio el material se acomoda y esto es típico, ¿ya?, de inestabilidad de un talud. Típico, ese arco parabólico. Típico, ¿no? Ese es el síntoma. Ujú, ¿ya? Y también chequeamos, ¿no? Miren, ¿no? ¿Ya? Ahora, esto es lo que los contratistas comúnmente le llaman el popular falso relleno. ¿Y por qué le dicen el falso relleno? Por no decir, porque no lo han compactado. Pues. Lanzan el material, como ustedes acaban de ver. Así lo lanzan el material. Lanzan el material y a veces transitamos. ¿Por qué ha fallado la carretera en ese punto? Y son errores frecuentes. A ver, se han aprendido el síntoma, ¿no? Ahora, siempre también chequeamos el talud. ¿Ya? Siempre chequeamos el talud. ¿Sí? Muy bien. Voy a pasarles ahora una secuencia de imágenes y para ver, justamente, para ver este problema de inestabilidad de taludes. Listo. A ver, primer grupo de imágenes. Todas son Perú. ¿Ya? Y a ver, ustedes los evaluamos. Estamos en campo, ¿eh? Miren. Muy bien. ¿Qué tipo de falla es, para empezar? ¿Qué me dicen? Vamos, opinen, activen su micrófono, no hay problema. La forma de ir consolidando el conocimiento. Lo vamos viendo en forma de arco parabólico. Miren esas grietas. ¿Ya? Ahí ustedes pueden ver la forma del arco parabólico. Ojo, y ahora fíjense, miren, aquí está más bonito, aquí se pueden ver mejor. Lo primero que tenemos que ver siempre es qué tipo de sección estamos. ¿Ya? ¿En qué sección estamos? ¿Qué tipo de sección es? Media ladera, parece que. Exacto, ¿no? Así es, media ladera, muy bien. Y ahora, ¿en qué lado? Miren, y aquí ven, en qué zona está apareciendo la falla? ¿En la zona de corte o la zona de terraplén? Terraplénica. Exacto, exacto, ¿no? Ustedes ven, miren ahí un poco más y al ingeniero lo enterramos en esa grieta. ¿Eh? Ven esa grieta. Ya, estamos en el terraplén, miren. Y ahora le damos una miradita a la zona de corte. Mira cómo está, miren cómo está la zona de corte. ¿Ya? Esta es la zona de corte. En la zona de corte no hay ninguna falla. Todos vemos que está justamente en la zona del terraplén. Pero ingeniero, puede ser terreno, puede ser agua. Bueno, vamos a ver el terreno natural. Y vemos que en el terreno natural se ha chequeado, se ha inspeccionado y no hay ninguna grieta ni filtraciones de agua. Incluso aquí está la alcantarilla, ¿no? Aquí está la alcantarilla. Y vemos pues que la alcantarilla está estable. Todo nos demuestra que el problema, ¿dónde está? En el terraplén. Pregunta, entonces, miren ahí, ¿no? ¿Cómo lo pueden ver ustedes? ¿Ya? Miren ahí, ¿ya? Y vemos pues que, que hay un inconveniente. No. ¿Por qué se ha dado esto? ¿Y se acuerdan las características de los materiales que les mostré? ¿Se acuerdan? ¿Qué habrá pasado ahí? ¿Cómo será el material que han colocado? ¿Tendrá estas características o no? Bloques, bolonería. ¿Ya? Ese es el gran problema de colocar materiales que no cumplen las explicaciones técnicas y pensamos que con bloques lo vamos a resolver. Y encima se hace muy mal, ¿no? ¿Ya? Y este es el resultado que vamos a tener. Otras zonas de nuestro país, a ver, vamos a mostrarles aquí.
Esta es otra. Miren, ¿se acuerdan? Les decía, el síntoma es el típico. ¿Ya? Los síntomas son típicos. Miren aquí, otra secuencia de imágenes. En menos de 2 o 3 meses aparecen estas fallas. Miren, ¿qué forma es la falla? ¿Qué forma es? Un arco parabólico. Empezamos a chequear el talud, la altura. Eso es más de 5 metros. Debería ser banquetas, ¿no? ¿Ya? Miren el tamaño esto es un deslizamiento, ¿sí? Y vean la altura. Tienen como referencia el ingeniero, ahí también está quien les habla. Ya vemos que es más de 5 metros. Y ahora les voy a hacer un acercamiento más. Miren, para una base granular, y eso lo vamos a ver ya la otra semana, para una base granular siempre es piedra chancada, ¿ok? Debería haber caras de fractura. El tamaño máximo, 1,5 pulgadas. ¿Qué diámetro tiene esta, señores? Miren, ¿qué diámetro tiene? Más de 2 pulgadas, ¿o no? Y se supone que eso es la base granular. Si así está tu base granular, ahora, no, pues ingeniero, seguro, Allen, ya. Vamos a ver el beneficio de la duda. Mira acá otro sector. Ya, vamos a ver el beneficio de la duda. Vamos otro, ya, aquí. Este es otro punto. ¿Qué diámetros tiene? A ver, quien me encuentre alguna cara de fractura. No hay, ¿no? Mira, entonces si observamos, pues, vemos aquí que no se cumple la base granular, no se cumplen las características requeridas. ¿Te imaginas qué han puesto? Y si hacemos una excavación, una calicata, que ahí ya no hay el problema de la carpeta asfáltica, el pavimento, no, pues. Ahí hay que ver el material que conforma la plataforma, ¿no? O la subrasante. Entonces tenemos que hacer unas calicatas para ver, pues, qué material han colocado para construir el terraplén. Aquí pueden ir viendo, por ejemplo, mira cómo... Y el gran problema que después se genera, ¿no? El gran problema que después se genera para el tránsito de los vehículos. O sea, ingeniero, ¿les parece eso muy sencillo? Acá hay otra más simpática, ¿no? Acá hay otra más simpática. Esto es como un muro. Es una zona de terraplén. Miren, es otra zona de nuestro país. El problema, el síntoma es el mismo, típico. Es típico. A ver, tienen arco parabólico, ¿sí? Por aquí viene la falla y van a ver los diferentes niveles en la vereda. Lo van viendo. Incluso si se van percatando, la altura del talud es menor de 5 metros. Miren, ¿eh? Aquí ustedes pueden ver la grieta en el terreno. No terreno, ¿no? Sino del terraplén que se construyó. Sobre él se puso la vereda. ¿Ya? Ven pues aquí, ¿qué altura tiene este talud? Es menos de 5 metros. Bajo. Pero ahora vayan observando lo siguiente. Miren, miren. ¿Cómo llegaron estos bloques y bolonerías hasta aquí? De aquí se aprecia claramente la grieta. Sí. ¿Cómo llegó toda esta bolonería de bloques hasta aquí? ¿Lo ven? Ya, ya. Ahí podríamos decir un problema de talud, no. Compactación, sí. Y ahora vamos a ver, siguiendo ahí nomás adyacente a él, hay un muro. Aquí está el muro. Aquí está el muro. Chequeamos si el muro está fisurado, hay alguna deficiencia en el muro. El muro, todas sus juntas debidamente alineadas,
No hay ninguna grieta en el muro, ¿no? Se baja, se observa, no hay. Todo está alineadito, pero sin embargo, aquí notamos, miren, uy, la falla. Sin embargo, notamos eso. Ustedes pueden ir viendo, miren la falla. Oiga, y ahora sí no podemos hablar solamente de talud, ¿no? O sea, ya el talud queda descartado, porque quien le está ayudando a dar estabilidad es el talud, perdón, el muro. ¿Ok? Y vemos que continúa la falla. Y lo típico es que muchos digan, lo típico, ah, no, es la carpeta, hay que sellar nomás la carpeta. No, eso no va a solucionar el problema. Aquí ustedes ven ahí. Lo pueden apreciar. Entonces, ahí está el muro, ven la continuidad de la falla. Entonces, ¿cuál fue el problema? ¿Qué consideran que ha sido el problema? Compactación. Ahí el problema es la compactación. ¿Y por qué la compactación ha sido deficiente? Porque es probable que se ha colocado bolonería, bloques, y con el tránsito se acomodan. ¿Y qué va a suceder? Hay una variación de volumen. Y al ver esa variación de volumen, lo que va a suceder es, pues, ¿dónde se refleja la falla? En la superficie del pavimento, y aquí no podemos decir alegremente que la falla se debe ojo, que la falla se debe a la carpeta asfáltica. Si ven, siempre son zonas localizadas, la falla es típica y es por la calidad del material que se ha colocado. Y para eso está el supervisor, para asegurar la calidad y después no tengamos problemas. Y por esto ahorita a nivel nacional, a ver, el 85% de las obras recepcionadas hace 2 años, hasta antes de la pandemia, toditas tenían problemas de estas características. Todas. La pregunta es, ¿y dónde estuvo el supervisor? ¿Y el contratista sabía o no sabía? ¿Qué están haciendo, no? Y ojo, las imágenes que les he ido mostrando desde la primera sesión hasta ahora ha sido justamente para concientizarnos de qué debemos hacer y después no sucedan estos errores. ¿Sí? Bueno, creo que se nos ganó un poco la hora. No sé si hubieras algunas consultas adicionales al respecto. Le comentaba si nos va a explicar el tema de poder diseñar el pavimento. Ah, sí, vamos a hacer pavimento flexible. Esa es la última sesión, pavimento flexible, pavimento rígido y losas cortas. Vamos a hacer. ¿Ya? Y con ello, vamos lo que sí, no creo que nos dé el tiempo para hacer pavimentos compuestos. ¿Ya? Pero sí, pavimento flexible, rígido y losas cortas, que es con lo que se van a topar y tener más otras alternativas. ¿Ya? La siguiente entramos directo al diseño de pavimentos para poder cerrarlo y con ello, también el tema de, hay que aprender a diseñar un pavimento para poder hacer el cálculo del espesor de mejoramiento. ¿Ya? Por eso es que si ustedes, les va a alcanzar el caso, si ustedes ven, es suelos, canteras y recién en el diseño de pavimentos entra el cálculo de espesor de mejoramiento, ¿no? Ya. Bueno, listo, entonces quedamos, el siguiente sábado sería nuestra última sesión y, ingeniero, disculpe, ¿qué hacer en caso de una zona crítica erosionada? Ya, eso lo vemos, tengo ahí un video, lo vemos en la siguiente sesión. Y pero ojo, en el caso de zonas críticas, si está erosionada y se puede recuperar, excelente, ¿no? Si se debe a la erosión de un río, ya se puede recuperar, ¿ok? Pero no necesariamente podemos hacer un enrocado para defensa ribereña para que no se vuelva a erosionar. Ya, ahí entran los enrocados, definitivamente, pero no como ojo, y ahí yo mucho he tenido a veces desencuentros, ¿no? Cuando yo a los contratistas les indico, oiga, no hay que lanzar piedras, no hay que lanzar bloques, ya no se trata de eso, sino el enrocado tiene una determinada configuración que me va a permitir reducir no reducir, ya, me mitiga la erosión de mis taludes, ya, pero no es lanzar ojos, no. En parte es un paliativo, pero en el tiempo no me va a cumplir el tema de la
socavación, ¿no? Que eso es lo que tenemos que ver en el caso de enrocados, que del nivel de superficial o del fondo del agua, del terreno que se encuentra bajo el agua, nos metemos 1 metro más como mínimo de profundidad con la finalidad de reducir la socavación también. Por eso es que los muros de gavión tampoco nos sirven como mitigadores de erosión de riberas, ¿ya? Erosión de riberas, no me sirven, porque no se tiene en cuenta, son superficiales. Entonces son los enrocados los que entran a ayudarnos en ese sentido. ¿Okay? Muy bien, en la siguiente sesión les recorrer y les puedo mostrar ahí los casos enrocados que se desarrollan en el país, ¿no? Listo, muchas gracias, quedamos.